Granada está en un momento de gran relevancia en lo ferroviario, con muchas obras por delante tanto al oeste, con Loja como epicentro, como al este, el flanco más atrasado, pero que poco a poco va sumando etapas sin olvidar lo mucho en marcha la ciudad, el soterramiento de vías o las ampliaciones del metro, y que te cuento en este vídeo. Ya hemos hablado en vídeos anteriores del canal de lo ahora en marcha en la ciudad de la Alhambra, que tras muchos años esperando o viendo que los avances eran lentos e interminables, ahora parece que tiene un horizonte mucho más claro por delante, con avances muy relevantes, por ejemplo en el tramo de Loja, crucial para recortar minutos en tren hacia Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid o por extensión otras muchas ciudades españolas, así como aumentar frecuencias y permitir la entrada de la competencia. Pero también ha habido noticias importantes estos días sobre las mejoras pendientes en el flanco este, el que conectará algún día en buenas condiciones por fin con Almería o Murcia y por tanto dentro del corredor mediterráneo. Parece claro que el 2024 será un año decisivo para el mencionado tramo de Loja, ya patas arriba en obras en los muchos viaductos y puntos clave, pero todavía con otros por avanzar. Tres tramos muy concretos, uno ya licitado, un segundo que saldrá antes de finalizar el año y el tercero, el más complicado al salvar el Valle del Genil, con varios túneles y puentes, pendiente de las últimas catas arqueológicas y que de momento no tiene fecha, aunque el compromiso adquirido con la Unión Europea también sitúa la salida a concurso antes de 2024 y licitarse a finales de dicho año 2024. De esa forma, todos los tramos, incluyendo los más delicados, estarán en marcha en pocos meses, algunos de ellos tremendamente difíciles por la orografía o por detalles medioambientales, incluyendo un yacimiento arqueológico. Todos esos tramos juntos rondarán la inversión de unos 500 millones de euros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Más allá del delicado tramo de Loja, parece que al fin se va a desatascar el desdoblamiento de la vía entre Archidona y la bifurcación de la Chana, cuyo proyecto se espera concluir el año que viene tras muchos retrasos, un tramo que permitirá duplicar la capacidad actual de la vía. El organigrama de este punto es tener el proyecto finalizado en 2024 para pasar a la licitación de los distintos contratos en el primer semestre de 2026 para finalizarlo todo a primeros de 2028. Otro frente que se está retrasando lo indecible es el nuevo cambiador de ancho a las afueras de la ciudad, para dar servicio a la línea con Almería, donde se espera que las pruebas con trenes se hagan al fin antes de acabar el año y ponerlo en servicio a primeros de 2024. Un cambiador que permitirá que los trenes como el Alvia puedan circular desde Madrid a Almería, mejorando los tiempos actuales. Y es que la conexión del este con Almería sigue siendo el patito feo de esta zona del país, y la idea de Adif es sacar a licitación la redacción de los proyectos para renovar esa conexión. Unos trabajos que contemplan actuaciones en los gálibos para el uso de las llamadas autopistas ferroviarias y obras para la circulación de trenes de 750 metros. Estos días además se daba un paso decisivo en este complicado y atrasado tramo, pues el gobierno sacaba a licitación el proyecto para integrar a Granada en el corredor mediterráneo con un coste de 18,3 millones de euros, donde se va a renovar la infraestructura ferroviaria hasta Almería para que puedan pasar los trenes de alta velocidad hasta a 250 km/h y las mercancías, incluyendo la electrificación de la línea para 25 kilovatios en corriente alterna. Lo ahora aprobado supondrá los estudios y proyectos para decidir la solución técnica más eficiente para mejorar las prestaciones y la competitividad de esta conexión ferroviaria, actuando sobre todos los elementos de la infraestructura. Una vez terminada dicha alternativa, se redactarán los proyectos que permitirán acometer las obras, garantizando la compatibilidad con otras actuaciones ferroviarias futuras. Además, de forma complementaria, Adif tiene prevista la redacción de los proyectos para la supresión de los pasos a nivel de la conexión Granada-Almería, completando así las mejoras previstas. Serán 180 kilómetros en las líneas Moreda-Granada y Linares-Baeza-Almería, un contrato que será además dividido en 5 lotes.
Otro punto clave para la ciudad es el soterramiento de las vías, proyecto que junto a la idea de construir una nueva estación sigue estando en el aire en muchos detalles, ya que llevan muchos años sobre la mesa y sin una decisión clara tras el paso de distintos gobiernos locales. Ahora el Ministerio de Transportes parece decidido a encararlo, aunque buscando un soterramiento más sencillo que, por ejemplo, el que se va a llevar a cabo en Almería. Por otro lado, la Junta de Andalucía quiere dar el empuje decisivo a este proyecto y la idea es llegar a un acuerdo en esta legislatura que está por empezar para sacarlo al fin adelante. Otro proyecto crucial para la ciudad y su área metropolitana es la ampliación de su red de metro ligero en los dos extremos, con dos nuevos tramos, el sur con 7 nuevas paradas, San Cayetano, La Paz, San Ramón, Churriana de la Vega, el parking disuasorio de la Gloria, Los Chopos y las Gaviascón, con las obras ya en marcha, y el tramo norte, que extenderá la actual línea desde Albolote hasta Atarfe, con paradas en Aricel, Ronda de Lindaraja, Circunvalación, Avenida América y Coliseo. Las obras de este tramo deberían empezar en 2024, aunque con un calendario todavía incierto, y el 2026 como el más plausible. Sin duda, muchos frentes que van a cambiar por completo una ciudad que lleva demasiados años sin grandes avances y una sorprendente indecisión que por fin entra en fases decisivas. Obras y proyectos de los que seguiremos muy atentos para ir contando sus novedades y avances. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.